Bien, estamos discutiendo el Código de Consumo aprobado ya por el Pleno del Congreso. Era el turno de Jaime Delgado. Jaime, por favor. Sí, bueno, efectivamente el Código de Consumidor además hay que tener en cuenta que establece principios generales, ¿no? O sea, no es toda la legislación sectorial para la protección al consumidor, porque recordemos que el tema de consumidor efectivamente es transversal a todas las actividades. Entonces no pretendamos que el Código esté contemplando absolutamente todas las situaciones de servicios públicos. En materia de salud hay leyes específicas. En el sector inmobiliario también. Entonces, estas son normas que han venido a complementar y a suplir algunos vacíos que se han generado. Ahora, este código aprobado efectivamente es producto de una construcción colectiva, o sea, nuestra versión original era muy diferente a esta. Entonces han habido muchos proyectos, luego la versión de la PCM, el proyecto de Johnny Lescano, la comisión revisó, en fin, o sea, esto es un proceso colectivo. Y efectivamente yo creo que habrá cosas que, para mi gusto, digamos, no han quedado del todo completas, como el caso del derecho de desistimiento, que a mí me hubiera gustado que sea incorporado. Es decir, cuando una empresa te somete bajo presión a que aceptes un contrato de la compra de un tiempo compartido, porque te invitaron a un almuerzo, dice, para entregarte un premio, y al final te envolvieron en una estrategia publicitaria y de marketing y de seducción momentánea, que terminas tú firmando algo sin saber exactamente de qué se trata. Hay mucha queja sobre eso. Nosotros habíamos planteado el derecho de desistimiento como sucede en otros países. Más de 35 países tienen el derecho de desistimiento para ese tipo de ventas bajo presión. Eso no ha sido incorporado en el código. Pero veamos, o sea, hay cosas que han quedado pendientes, pero eso que no nos impida ver lo que hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. ¿Y hemos avanzado por qué? Porque estamos partiendo de un código que estaba concebido en el tema del reclamo, es decir, estos son tus derechos, las obligaciones del proveedor y estas son las sanciones. Y cualquier cosa reclama. No teníamos un sistema de protección al consumidor, no teníamos un concepto definido en cuanto a políticas de Estado en materia de protección al consumidor. Hoy sí, hoy vemos la protección del consumidor como un todo, desde la promoción, la prevención, la vigilancia del mercado. Y luego el tema del reclamo es lo último, pero además de otra forma. Es decir, no estamos estimulando el reclamo como algunos han pensado. ¿Cómo quedó lo del libro de reclamos? El libro de reclamos ha quedado ya como una norma obligatoria. Se ha dispuesto de que vía reglamento se precise, digamos, los alcances, las características, la modalidad, a fin de no ver entrampado, dificultado, digamos, algunas actividades. Pero una cosa que se ha dicho en todo momento es que las grandes empresas lo podrán cumplir, las pequeñas no. Y esto es falso, no es verdad, porque el libro de reclamaciones no fomenta que la gente reclame, es todo lo contrario, es un mensaje. Es disuasivo, ¿no? Es disuasivo. Tan es así de que si tú te vas a España, donde funciona este mecanismo, y yo he ido hasta los pueblos más pequeñitos y he visitado tiendas, bodeguitas, y ellos me han mostrado su hoja de reclamación, y yo les pregunto, ¿cuántas hojas de reclamación usas al año? Y me dicen, 1, 2. ¿Y por qué? Oye, pero es que yo procuro de que la gente no reclame. Claro. O sea, son mis clientes. Ese es el mensaje. O sea, se van a reducir la cantidad de confrontaciones. Entonces hay que entender estas figuras y no hay que satanizarlas, no hay que tenerles miedo sin antes entender de qué se trata. Quiero preguntarles por aquellos aspectos que consideran positivos del Código de Consumo, siempre por favor con ejemplos para que las personas sepan, para que todos sepamos a qué se están refiriendo, porque son normas que no siempre se leen o se entienden de manera fácil, ¿no? Creo que lo que decía Jaime tiene mucho sentido con relación a las políticas públicas. Efectivamente, el derecho al consumo no debe ser concebido únicamente como un derecho de procedimientos en donde haya reclamaciones. Y comparto plenamente esa posición que comentaba Jaime relacionada con esta transversalidad del derecho al consumo. Lo he venido sosteniendo durante años, que efectivamente el derecho al consumo va desde la Constitución hasta el derecho contractual, el derecho administrativo, el derecho sanitario, el derecho alimentario, y efectivamente colorea muchas actividades económicas. Pero hay normas sectoriales y el hay Código normas de sectoriales, exactamente. Es una norma madre. Exactamente, punto, ¿no? Exactamente. Son principios generales. Claro, principios generales. Exactamente. Y estos principios generales
tienen que ser muy claros en cuanto a su orientación. Lo importante son estas políticas públicas, sin duda, educar al consumidor, reconocer que hay distintas clases de consumidor. Eso fue una cuestión en la que estuvimos de acuerdo en la comisión inicial. Hay un consumidor que es un niño, hay un consumidor que es una persona que no tiene digamos, la misma capacidad que alguien que está en pleno ejercicio de sus facultades, como por ejemplo los ancianos. Son consumidores con determinadas características. Entonces, estas son cosas que, por ejemplo, forman parte de esta promoción, de esta enseñanza, de esta difusión de los derechos del consumo. Creo que también es importante, lo discutimos en la primera comisión, es importante que la labor del Indecopi se descentralice. No estoy tan convencido del esquema que se ha generado, pero creo que hay una visión detrás de todo esto. Lima no puede ser la única ciudad que tenga un buen sistema de administración, de protección o de promoción de los derechos del consumidor. Eso tiene que difundirse, tiene que expandirse a todo el país. No podemos tener estas diferencias de tratamiento o de protección o de difusión de los derechos. También creo que es importante que se haya asumido y que se haya finalmente tocado el tema de los transgénicos, que todavía está en el tintero. Creo también que es importante que finalmente, a pesar de los vacíos que he comentado en materia de cláusulas generales, haya un catálogo de cláusulas que se consideran abusivas y haya una cláusula general, a pesar de que estas son normas generales. Aún dentro de la generalidad hay otra mayor generalidad, que es cualquier cláusula que represente una desventaja, un desequilibrio excesivo entre consumidor y empresa. Exactamente, y que sea producto no de las diferencias de negociación, que siempre van a haber diferencias de poder de negociación entre una empresa y un consumidor, sino que sean producto de no respetar la lealtad, la buena fe, el buen trato, el trato equitativo. Eso está bien. Eso no es algo que vaya en contra de la política de una economía social de mercado. Son principios que existen en los países postindustriales, postcapitalistas, en los que se concilia muy bien la economía de mercado con la protección del consumidor. Además, en esa fe, en esa transparencia, en ese creer en el otro, es que justamente se basan los negocios y es que se mueve la economía, ¿no? Exactamente, porque yo me acuerdo haber aprendido de un economista americano, Akerlof, una frase muy importante, que la tengo por ahí comentada. Cuando se golpea al consumidor, no solamente se golpea el lado de la demanda, se golpea también el lado de la oferta, porque se golpea la propia imagen del proveedor y del sector en el cual actúa el proveedor. De modo tal que el actuar leal de los proveedores es muy importante como una regla de juego en el mercado. Para terminar, doctor Delgado. Bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, la constancia de no adeudo. Resulta que a veces tú tienes una deuda con un banco, una casa, supuestamente pagaste todo, y al cabo de 2 años te sacan con que, oye, ¿sabes qué? Estás debiendo 5.000 soles porque te había quedado un saldo de 70 centavos y como mantenimiento y todo, oye, ¿qué es esto? Entonces, se ha establecido, porque ahora incluso tú vas y pides una constancia de no adeudo, ¿ya? 40 soles. Oye, ¿por qué? O sea, si yo acabo de pagarte un préstamo, dime que ya no te debo nada. Yo quiero tener la certeza que no te debo nada en este momento. Queda con esa duda. Así es. Entonces, ahora los consumidores van a poder solicitar una constancia de no adeudo de manera gratuita. En segundo lugar, en el tema del etiquetado, efectivamente, hay un avance. No es un gran avance porque... Pero es un primer paso. Yo estoy escribiendo un libro que próximamente se va a dar a conocer y ahí me he dado cuenta que realmente lo que hemos hecho es tan pobre, pero se ha avanzado en cuanto al etiquetado de transgénicos. Pero además, tú sabes que no esperamos a la vigencia del código porque hemos logrado ya, con una resolución, con un precedente de observancia obligatoria de Indecopi, que estará siendo publicado en los próximos días, que los productos transgénicos se revelen como tal, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque eso le va a dar el derecho al consumidor de decidir qué come y qué no come, porque hemos encontrado productos en el Perú que provenían de otros países y en esos otros países estaban las mismas empresas rotulándolo como transgénico, pero cuando lo mandaban acá le quitaban la fresecita. Por otro lado, el tema de las grasas trans, que ahora se va a tener que precisar el porcentaje de grasas trans. Las grasas trans son un veneno. Las grasas trans están matando a la gente. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Estas grasas trans presentes en las margarinas, en las galletas y en infinidad de productos, es producto de la
hidrogenación de los aceites. Y esas grasas trans suben el colesterol malo y bajan el colesterol bueno. Ahora se tendrá que poner el porcentaje. Y eso va a ser un incentivo además para que las empresas procuren bajar en el mínimo Hacer más o saludables sus productos. eliminar las grasas trans. Para terminar, doctor Delgado, por favor, ¿algo más que quiera agregar? Porque estamos ya con el tiempo. Y bueno, una cosa interesante también en el tema del rotulado de productos es que ahora las empresas van a tener que ponerle el nombre del alimento. ¿Qué es? O sea, no solamente se van a identificar con el nombre comercial. Ah, esto es así, pero ¿qué es? ¿Es chocolate? ¿Es dulce? ¿Es golosina? ¿Qué es? Porque ahí venía la trampa. O sea, olía a chocolate, se veía Pero como no era chocolate, y en ningún momento se identificaba como nada. Pero en el público se traslada el mensaje que era un chocolate. Bueno, vamos a tener en realidad mucha más discusión y análisis del código. Es imposible analizar tremendo documento en 20 minutos, pero no solamente se irá analizando, se irán escuchando opiniones sobre cada uno de los artículos y seguramente la legislación irá cambiando y mejorándose con el tiempo. Gracias a ambos por Muchas gracias. acompañarnos, Gracias, muy amables. Vamos a una pausa y volvemos.